Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les encanta y que a mí también me fascina, las novelas turcas. Y no cualquier novela turca, sino una que ha conquistado corazones en todo el mundo y que para muchos tiene una de las parejas con más química de la televisión, amor de novela, o como se conoce en Turquía, Afra y Mert. Hoy vamos a desmenuzar un poco esa magia, esa chispa que hace que la relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, los protagonistas de Amor de novela, sea tan especial y nos haga creer en el amor verdadero, incluso en el contexto de una serie. Vamos a hablar de la química que irradia la pantalla, esa que nos hace suspirar, reír y hasta llorar con cada escena. Y por supuesto vamos a analizar si esa química que vemos es solo actuación, o si hay algo más allá de las cámaras. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre novelas turcas, actores y todo lo que rodea este maravilloso mundo. Suscríbanse, que no les cuesta nada y me ayudan un montón. Así que sin más preámbulos comencemos a explorar el fenómeno Mert y Afra. Para entender la química de Mert y Afra, es crucial sumergirnos en el perfil de cada uno de los actores individualmente. La conexión en pantalla no nace de la nada, se construye sobre las habilidades, la personalidad y la experiencia de cada intérprete. Empecemos con Afra Saraoglu, una joven actriz que ha experimentado un ascenso meteórico en los últimos años. Su encanto es innegable, una mezcla de dulzura y fuerza que la hacen instantáneamente atractiva para el público. Pero no se trata solo de su apariencia, Afra posee una habilidad excepcional para transmitir emociones. Su mirada, capaz de expresar un torrente de sentimientos, desde la alegría desbordante hasta la tristeza más profunda, es una de sus armas secretas. Su sonrisa, que ilumina la pantalla, y la forma en que modula su voz, añadiendo matices sutiles a cada diálogo, la convierten en una actriz sumamente creíble en sus roles. Ha participado en diversas producciones, algunas de ellas con éxito notable, pero sin duda, Amor de novela, ha sido el proyecto que la ha catapultado a la fama internacional. En esta serie Afra ha tenido la oportunidad de demostrar todo su potencial, de crecer como actriz y de conectar con el público de una manera que pocos logran. Su personaje, lleno de matices y complejidades, le ha permitido explorar un amplio rango de emociones y de demostrar su versatilidad. La manera en que Afra se apropia del personaje, la forma en que lo hace suyo, es lo que la convierte en una actriz tan especial y en una de las favoritas del público. Por otro lado, tenemos a Mert Ramazan Demir. Este actor, con una presencia magnética y una profundidad que te atrapa desde el primer momento, también ha ido ganando terreno en el competitivo mundo de la actuación turca. Su presencia en pantalla es de esas que no se olvidan fácilmente. Mert tiene una cualidad especial, una capacidad impresionante para conectar con su personaje y, a través de él, con el público. Su actuación es un equilibrio perfecto entre sutileza y potencia. No necesita gritar ni exagerar para transmitir lo que siente su personaje, su mirada, un gesto, un ligero movimiento de labios, son suficientes para comunicar una amplia gama de emociones. Es como si realmente sintiera lo que está interpretando, como si el personaje fuera una extensión de sí mismo. Además de su talento actoral, Mert posee un atractivo físico que no pasa desapercibido. Su porte, su estilo, su forma de ser, lo han convertido en uno de los galanes más deseados del momento. Pero es importante destacar que su atractivo no es solo superficial, es la combinación de su talento, su personalidad y su físico lo que lo convierte en una figura tan magnética y atractiva. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que la química entre ellos sea tan especial? ¿Qué es lo que provoca esa chispa que nos mantiene pegados a la pantalla, suspirando y anhelando que su amor trascienda la ficción? Hay varios factores que se combinan para crear esa magia. En primer lugar, está la forma en que interactúan en pantalla. La mirada que se cruzan, cargada de significado y de promesas silenciosas, es un lenguaje en sí mismo. Los gestos que se dedican, desde un simple roce de manos hasta un abrazo que lo dice todo, son extremadamente bien sincronizados, lo que indica una gran complicidad entre ellos. Es como si se entendieran sin necesidad de palabras, como si sus almas estuvieran conectadas de una manera especial. La naturalidad es otro de los ingredientes clave. La química entre ellos no se siente forzada ni exagerada. No hay momentos incómodos ni diálogos artificiales. Es como si realmente se sintieran cómodos el uno con el otro, como si disfrutaran de su tiempo juntos. Y eso es algo que el público percibe y valora mucho.
Cuando los actores se sienten bien juntos, la química se transmite de manera más efectiva y el resultado es mucho más creíble. El espectador no se siente engañado, cree en lo que ve, se involucra en la historia y se deja llevar por las emociones que los actores transmiten. La narrativa de la serie, por supuesto, también juega un papel fundamental. Amor de novela es una historia de amor que tiene todos los ingredientes para enganchar al espectador: drama, romance, comedia y misterio. Los guionistas han sabido construir una relación entre los personajes principales que evoluciona a lo largo de la serie. Vemos cómo se enamoran, cómo superan obstáculos, cómo se enfrentan a las dificultades y cómo, a pesar de todo, su amor se fortalece. Esta evolución, sumada a la impecable interpretación de Mert y Afra, hace que el público se involucre emocionalmente en la historia, que sienta las mismas emociones que los personajes y que se preocupe por su felicidad. La química entre los actores puede potenciar la historia, pero también puede verse afectada por ella. Si la historia no es lo suficientemente sólida o si los personajes no están bien construidos, la química, por más fuerte que sea, puede no ser suficiente para salvar la serie. En el caso de Amor de novela, la combinación es perfecta: una historia cautivadora, personajes bien definidos y dos actores con una química explosiva. Pero, ¿es solo actuación? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. ¿Hay algo más allá de la pantalla? ¿Hay algo más que amistad y profesionalismo? Bueno, la verdad es que no podemos saberlo con certeza. Es su vida privada, y la respetamos. Pero hay algunos indicios que sugieren que sí podría haber algo más, que esa conexión que vemos en la pantalla podría tener una base real. Por ejemplo, en las entrevistas y eventos promocionales de la serie, Mert y Afra siempre se muestran muy cercanos. Se ríen juntos, se abrazan y se miran con mucho cariño. Hay una química que va más allá de la profesional. Se nota la complicidad, la camaradería, la amistad, pero también algo más, una conexión especial que es difícil de definir pero fácil de percibir. Además, las redes sociales también han jugado un papel importante en la especulación. Los fans de la serie, ávidos de más información sobre sus ídolos, han analizado cada foto, cada vídeo y cada comentario de los actores en busca de pistas. Han diseccionado cada mirada, cada gesto, cada palabra, en un intento por descifrar la verdad. Y aunque no hay nada confirmado, la mayoría de ellos cree que hay algo más que amistad entre Mert y Afra. Las redes sociales se han convertido en un termómetro de la popularidad de la serie y de la relación entre los actores. Cada publicación, cada comentario, es analizado y debatido, generando un flujo constante de especulaciones y rumores. Es importante destacar que independientemente de lo que suceda en sus vidas privadas, la química entre Mert y Afra en Amor de novela es innegable. Y eso es lo que realmente importa. Porque gracias a su talento y a su conexión, nos han regalado una de las historias de amor más bonitas y apasionantes de la televisión turca. Han logrado que creamos en el amor, que nos emocionemos con sus personajes y que nos sintamos parte de su historia. También es interesante destacar cómo su química ha trascendido a la cultura popular. En redes sociales se han multiplicado los fanarts, los fanfics y los edits que celebran su relación. Sus nombres son tendencia en varias ocasiones, y la gente espera con ansias cada nuevo capítulo de la serie. Esto demuestra el gran impacto que han tenido en el público y cómo han logrado conectar con las emociones de las personas. Han creado un fenómeno social, una comunidad de fans que comparten su pasión por la serie y por la pareja protagonista. La cultura popular se ha apropiado de Amor de novela, y de sus protagonistas. La serie ha generado una gran cantidad de contenido generado por los fans, desde dibujos y ilustraciones hasta historias y vídeos. Las redes sociales se han llenado de imágenes y vídeos de Mert y Afra, celebrando su química y su talento. Además, es importante hablar de la evolución de sus personajes. Los personajes que interpretan Mert y Afra en Amor de novela también tienen una gran química. Y como mencioné, la historia de amor que cuentan está muy bien escrita. Los vemos pasar por diferentes etapas, desde la negación inicial, pasando por el enamoramiento, las pruebas, hasta llegar a la consolidación de su relación. Esta evolución, sumada a la impecable actuación de ambos actores, hace que nos sintamos identificados con los personajes y que queramos saber más sobre ellos. La evolución de los personajes es un factor clave para el éxito de cualquier serie romántica. Los espectadores necesitan ver cómo los personajes crecen, cómo aprenden y cómo se enfrentan a los desafíos. En Amor de novela, la evolución de los personajes es muy bien lograda.
Vemos cómo los personajes cambian a lo largo de la serie, cómo maduran y cómo aprenden a amarse y a respetarse. Otro punto a favor de la química entre Mert y Afra es la naturalidad con la que interpretan sus escenas. No se sienten forzadas ni artificiales. Al contrario, parecen muy auténticas y genuinas. Esto se debe en parte a la gran conexión que tienen, pero también a su profesionalismo y a su compromiso con la historia. Trabajan juntos para que cada escena sea lo más creíble y emotiva posible. Se nota el trabajo en equipo, la dedicación y el compromiso de ambos actores. La naturalidad es un elemento esencial para que la química funcione. Si los actores no se sienten cómodos el uno con el otro, si no se muestran naturales, la química no se transmite. En Amor de novela, la naturalidad es un ingrediente clave. Los actores se muestran tal como son, sin artificios ni poses. Esto hace que la química sea aún más creíble y que el público se sienta más involucrado. En resumen, la química entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu es uno de los pilares fundamentales del éxito de Amor de novela. Su talento, su conexión y su compromiso con la historia han creado un fenómeno que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Ya sea que haya o no algo más allá de las cámaras, lo que sí es cierto es que nos han regalado una de las parejas más memorables de la televisión turca. Han demostrado que la magia del amor puede existir en la ficción y que a través de su arte, pueden transmitir emociones que nos llegan al corazón. La química entre los actores no es solo un elemento de entretenimiento, es un reflejo de la conexión humana, de la capacidad de amar y de ser amado. A través de sus personajes, Mert y Afra nos han recordado la importancia de la empatía, del respeto y del amor incondicional. Y ahora, profundizando un poco más en el fenómeno que rodea a Amor de novela, es necesario analizar la influencia de la serie en la industria de las novelas turcas y en la cultura popular en general. El éxito de la serie ha impulsado la popularidad de las novelas turcas a nivel mundial, abriendo puertas a nuevas producciones y a nuevos talentos. Amor de novela ha demostrado que las historias de amor, con sus dosis de drama, romance y comedia, siguen siendo un imán para el público de todas las edades y de todas las culturas. La serie ha generado un interés renovado en la cultura turca, en sus costumbres, en su idioma y en su forma de vida. Los espectadores de todo el mundo se han sentido atraídos por la belleza de los paisajes turcos, por la elegancia de la moda turca y por la riqueza de la gastronomía turca. Amor de novela se ha convertido en un escaparate de la cultura turca, en un embajador de su historia y de su arte. Además, la serie ha generado un debate sobre la representación del amor y de las relaciones en la televisión. Amor de novela ha demostrado que es posible contar historias de amor complejas y realistas, con personajes con defectos y virtudes, con conflictos y alegrías. La serie ha desafiado los estereotipos y ha propuesto una visión más inclusiva y diversa del amor. La serie también ha impulsado la carrera de Mert y Afra, convirtiéndolos en estrellas internacionales. Su popularidad ha crecido exponencialmente, abriendo nuevas oportunidades profesionales y consolidando su posición en la industria del entretenimiento. Ambos actores se han convertido en referentes para muchos jóvenes, en modelos a seguir y en ejemplos de talento y de dedicación. El éxito de Amor de novela es el resultado de una combinación de factores: una historia cautivadora, personajes bien construidos, una excelente producción y, por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. La serie ha logrado conectar con el público a un nivel emocional profundo, generando un fenómeno social que ha trascendido las fronteras y que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Volviendo a la pregunta central, ¿es solo actuación? La respuesta, como hemos dicho, es incierta. Lo que sí podemos afirmar es que, independientemente de lo que suceda en sus vidas privadas, la química entre Mert y Afra en Amor de novela es un hecho. Es evidente, palpable y es uno de los factores que hacen que la serie sea tan especial. Es la combinación de talento, conexión y profesionalismo lo que ha creado este fenómeno. Y para finalizar, me gustaría compartir algunas reflexiones personales. Como espectador, como fan de las novelas turcas, me siento agradecido por haber podido disfrutar de Amor de novela. Es una serie que me ha emocionado, que me ha hecho reír, que me ha hecho suspirar y que me ha hecho creer en el amor. Es una serie que me ha regalado momentos inolvidables y que me ha hecho reflexionar sobre la importancia de las relaciones humanas. La química entre Mert y Afra es un regalo para todos los que amamos las historias de amor. Su talento, su conexión y su compromiso con la historia nos han regalado una de las parejas más memorables de la televisión turca.
Han demostrado que la magia del amor puede existir en la ficción y que a través de su arte, pueden transmitir emociones que nos llegan al corazón. El éxito de Amor de Novela es un ejemplo de cómo el arte puede conectar a las personas, de cómo las historias pueden unir culturas y de cómo el amor puede trascender las fronteras. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre la química entre Mert y Afra en Amor de Novela. Hemos explorado los factores que hacen que su relación sea tan especial, desde su talento individual hasta su conexión en pantalla y los rumores de un posible romance fuera de la ficción. Hemos desmenuzado los elementos que construyen la magia de su relación, desde la mirada hasta el lenguaje corporal, desde la narrativa hasta la evolución de sus personajes. En conclusión, la química entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraaoğlu en Amor de Novela es innegable. Su talento individual, su conexión en pantalla y la forma en que han sabido darle vida a sus personajes han creado un fenómeno que ha conquistado a millones de personas. Ya sea que haya o no algo más allá de las cámaras, lo cierto es que nos han regalado una de las parejas más memorables y apasionadas de la televisión turca. Nos han regalado un pedazo de magia, un recordatorio de la belleza del amor y de la importancia de la conexión humana. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay química real entre Mert y Afra? ¿Cuál es su escena favorita de la serie? ¿Qué es lo que más les gusta de Amor de Novela? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Quiero saber sus perspectivas, sus sentimientos, sus teorías. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos sobre novelas turcas, actores y todo lo relacionado con este maravilloso mundo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por ver, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor está en el aire y a veces, también en la televisión.